Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Abrimos la noche con el siguiente relato. Cuando cumplí el primer año de casada, ya no podía abrocharme el cinturón con el primer orificio. No porque engordé, sino porque me quedaba grande. Empecé a tomar vitaminas, luego pastillas para el apetito. Luego me fui con el médico y me dijo que estaba bien, que era el estrés. Me dijo eso 3 veces en 4 meses. La 4ª vez ya no fui con él porque no podía manejar sola. Me temblaban las piernas. Edmundo, mi esposo, me decía que me veía horrible, no como un comentario de preocupación, sino como cuando alguien ya no te soporta y empieza a decirte lo que piensa. Me decía repulsiva, me lo decía en la mañana, antes del café. Su mamá se reía cuando me veía al espejo. Una vez entré al baño y los escuché hablar desde la cocina. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. En ese año bajé 12 kilos, solo en ese año. Lo que no le conté al médico, porque no supe cómo decirlo sin que me mandara al psiquiatra, era que a veces cuando me bañaba, el agua me quemaba aunque estuviera tibia, y que 2 o 3 veces en la semana me despertaba con la certeza absoluta de que alguien estaba parado junto a mi cama. No una sombra, no un ruido. Una noche mi hija mayor, que tenía 6 años, entró a nuestro cuarto llorando. Le pregunté qué pasó y me dijo que alguien le había jalado los pies desde debajo de su cama. Le dije que de seguro fue solo un sueño, pero ella me dijo que no, que la había despertado el jalón y no pude dormir esa noche. La verdad es que no dormí muchas noches después de esa. Para el segundo año, ya eran 25 kilos menos. Mi cabello se caía en mechones. Me lo encontraba en la almohada, en el baño, entre los dedos incluso sin que me lo jalara. Mi piel estaba oscura y seca, aunque me pusiera crema. Mis piernas a veces simplemente no respondían y me caía. Incluso me caí 2 veces en la cocina, y mi esposo no me ayudó a levantarme ninguna de las 2 veces. Los doctores decían cosas distintas. Uno dijo que tenía anemia severa. Otro dijo que era la tiroides. Otro más pidió más estudios y cuando llegaron los resultados, me dijo con una cara que todavía recuerdo que no entendía por qué yo estaba así de mal si los números no explicaban nada. Y la verdad es que yo tampoco lo entendía. Pero algo en mí ya había dejado de buscar explicaciones de ese tipo. El momento que cambió todo fue un martes. Me levanté a las 3 de la mañana porque tenía náuseas, cosa que ya era normal. Llegué al baño, vomité y lo que salió era negro. No un café oscuro, sino un negro, y estaba espeso. Tenía un olor que no era de adentro de un cuerpo humano. Parecía otra cosa. Me quedé ahí arrodillada sin poder moverme. No por el asco, sino porque mis piernas dejaron de funcionar por completo. Me quedé en el piso del baño hasta que mi hija me encontró en la mañana. Fui con una señora que me recomendó mi vecina. Era una señora ya mayor que hacía limpias. Llegué a su casa cargando apenas 42 kilos. Me miró y no dijo nada por un momento. Luego me dijo, esto no es una enfermedad. Y la verdad, yo ya lo sabía. Empezó a trabajar conmigo y en la segunda sesión pasó algo que no sé cómo escribir sin que suene a mentira. La señora empezó a hablar distinto, con otra voz, y usó un apodo que solo Edmundo usaba con su mamá cuando eran niños. Un apodo que yo nunca había escuchado en mi vida y que él me confirmó después que existía. La señora no recordó nada de lo que dijo, pero yo sí. Esa semana vomité 3 veces más de ese líquido negro. La última vez
En el fondo del excusado vi algo moverse. Un curandero de Mérida fue el que terminó el trabajo. No voy a decir cómo lo encontré, porque eso no importa. Lo que importa es lo que pasó en la tercera sesión con él. Me dijo que lo que tenía dentro era de origen cubano, que alguien con acceso a mis cosas, como mi cabello, mi ropa o fotos mías, había pagado para que me hicieran eso, y que el objetivo no era asustarme, sino matarme, lentamente, para que pareciera enfermedad. Cuando me preguntó si alguien se beneficiaría de mi muerte, no tuve que pensarlo mucho, por los seguros. La casa que yo había amueblado y ampliado con mi dinero, y todo a nombre de Edmundo, mi esposo. Lo que pasó en esa sesión no lo voy a describir por completo, porque todavía no puedo. Pero hubo algo físico, algo que salió de mi cuerpo, y el curandero lo tuvo que sacar con sus manos. Eran pequeñas y se retorcían. Él las envolvió en algo y las sacó del cuarto, y yo me quedé ahí llorando sin entender exactamente qué había pasado, pero sintiéndome por primera vez en 4 años como si volviera a estar dentro de mi propio cuerpo. Después de esto, subí 8 kilos en 6 semanas. Mis análisis volvieron a la normalidad. El médico que me había dicho que no entendía mis resultados me miró como si yo fuera otra persona, porque lo era. Tiempo después me divorcié. Me quedé con mis hijas y eso fue lo que pude recuperar. Pero hay algo que aprendí después de todo esto. Es que no vuelvo a comer nada que no haya preparado yo misma. No es una decisión que tomé. Es algo que mi cuerpo decidió solo. Si alguien me ofrece comida, aunque sea alguien de confianza, algo en mí se cierra. No puedo explicarlo mejor que eso. Nunca tuve pruebas, pero tampoco tenía dudas de que Edmundo, mi ex esposo ahora, y su mamá fueron los que hicieron ese trabajo de brujería. Porque ¿quién más que ellos iba a beneficiar de que yo ya no estuviera? Actualmente ellos todavía creen que estoy enferma, que es cuestión de tiempo. A veces pienso en decirles que no, que me recuperé, que sé lo que hicieron. Pero hay algo que el curandero me dijo al final, algo que no le he contado a nadie hasta ahora y que me hace pensar que es mejor que ellos sigan creyendo lo que creen. Él me dijo que esto no había sido la primera vez que lo intentaban, así que prefiero seguirlos dejando creer que solo es cuestión de tiempo para que me pase algo, porque si se dan cuenta que ya los descubrí, pudieran intentar otra vez hacer otro trabajo de brujería. Y por favor, si algo de esto que te estoy contando hoy te suena familiar, no esperes a que los médicos encuentren algo. A veces lo que te está matando no aparece en ningunos análisis. Continuamos con la siguiente historia. Yo estaba con Carolina cuando encontré la primera paloma, sin cabeza, en la entrada de la casa. Ella me miró y me dijo qué asco. La aventó a la basura con una bolsa de plástico y se fue a trabajar. Así era Carolina, no le daba vueltas a las cosas. Eso fue un martes. El jueves había otra paloma, esta vez con sal, formando un círculo a su alrededor y una vela negra casi consumida junto a la pared. A Carolina le habían dicho que una mujer la estaba buscando, la esposa de un compañero del trabajo, de un tipo llamado Rodolfo, al que Carolina apenas conocía. La mujer creía que había algo entre ellos, pero no había nada. Rodolfo era casado y Carolina no era así. Eso lo sé yo mejor que nadie. Pero la mujer le había gritado cosas en la calle una semana antes. Le había aventado el celular y le había dicho que se la iba a cobrar. Carolina me contó todo esto riéndose. Me dijo que estaba loca.
pero las palomas siguieron apareciendo. Una vez eran 3 juntas, sin cabeza todas. A Carolina dejó de causarle gracia, pero tampoco puedo decir que entró en pánico. Fue con una vecina que entendía esas cosas. La señora le dijo que pusiera agua con ruda en la entrada, que rezara y que no tocara nada que encontrara en el piso. Carolina puso el agua, pero no rezó. Y una mañana vio una bolsa negra en la entrada. Era grande y pesada y la agarró para moverla. La bolsa se rompió y yo no estaba ahí, pero me llamó 15 minutos después. No lloraba, sino que estaba en shock, que es peor. Me dijo que había sangre en sus pies, en sus sandalias, y que olía horrible, que había algo que parecía una cabeza de un cerdo, un gallo negro, y que no podía entrar a su casa porque tenía todo eso encima y no sabía qué hacer. Yo fui corriendo para ayudarla, y lo que encontré cuando llegué, ni siquiera puedo describirlo por completo. Lo que puedo decirles es que mientras limpiábamos, Carolina ya se estaba quejando de que le ardían los pies, no como una quemadura, sino como por dentro. En 2 semanas las piernas de Carolina cambiaron de color. No es exageración. Sus piernas, de las rodillas para abajo, empezaron a oscurecerse, no con moretones, sino que era un tejido que se estaba poniendo negro. Fue con 3 médicos distintos. El último usó una palabra que su mamá me repitió después llorando: necrótico, que quiere decir tejido muerto, en una mujer de 28 años que 2 meses antes corría 5 kilómetros 3 veces a la semana. Uno de los médicos mencionó que iba a ser necesaria una amputación. Yo fui al hospital 2 veces esa semana. La segunda vez, Carolina me agarró del brazo cuando me iba a ir y me apretó más fuerte de lo que esperaba. Me dijo que en las noches sentía que algo le jalaba las piernas desde los pies hacia abajo. Y no eran calambres. Me dijo: Eva, es como si algo me estuviera jalando hacia afuera de mí misma. No supe qué responderle. Sus papás vinieron desde Veracruz. Se la llevaron antes de que los médicos tomaran cualquier decisión sobre la amputación. Su mamá me dijo que iba a buscar ayuda de otro tipo y entendía a qué se refería. La noche antes de que se fuera, fui a despedirla al departamento. Su mamá estaba empacando cosas en la sala. Fui al baño y en el espejo, escrito con lo que parecía ser jabón, pero con una letra que no era de Carolina ni de su mamá, decía una sola palabra: vete. Cuando salí del baño no dije nada. Su mamá no dijo nada y Carolina estaba dormida. Nos miramos un momento y su mamá siguió doblando ropa como si no hubiera pasado nada. Me fui a mi casa convencida de que Carolina no iba a regresar. Pero ella regresó 2 años después, sana. Sus piernas estaban bien, subió de peso, caminaba normal. Los análisis que se hizo aquí, ya de regreso, salieron limpios. No había ninguna explicación médica para lo que había pasado, ni para cómo se recuperó. Pero Carolina ya no era la misma. No de una manera que se puede explicar fácil. Era ella, hablaba igual, se reía de las mismas cosas, pero había algo apagado, como cuando presionas un botón y hay medio segundo de retraso antes de que se prenda la luz. Me contó en partes lo que había pasado en Veracruz, que fueron con alguien que su abuela conocía, que el proceso duró meses, que el hombre que la atendió le dijo que lo que tenía era intencional y fuerte, y que había alguien que no solo quería hacerle daño, quería que muriera sintiéndolo. Me dijo que el hombre también le dijo algo más, que ese tipo de trabajo tiene una propiedad: si no termina en quien fue dirigido,
se regresa. Y 2 semanas después de que Carolina volvió, yo vi a la esposa de Rodolfo en la calle. No la había visto en 2 años. No la hubiera reconocido si no es porque iba con Rodolfo. Estaba delgadísima, cojeaba con la pierna derecha y sus manos, que llevaba sin cubrir aunque hacía frío, tenían ese color, ese gris apagado que había tenido en las piernas de Carolina. Me detuve en seco. Ella no me vio o no me reconoció. Siguieron caminando y yo me quedé parada en la banqueta sin poder moverme durante un rato que no supe cuánto fue. Ese mismo día, más tarde, Carolina me llamó. Me dijo que la mamá de una amiga en común le había avisado que la esposa de Rodolfo había muerto esa mañana. Por un paro cardíaco, dijeron. Tenía 32 años y Carolina lo dijo muy tranquila, demasiado tranquila, y luego cambió el tema como si nada. Rodolfo perdió el trabajo poco después, luego la casa. Luego me enteré por alguien que lo conocía que iba de mal en peor, que ya nada le salía bien. Y esas cosas pasan, pero en el contexto de todo lo demás, no suenan a coincidencia. Carolina y yo seguimos siendo amigas, nos vemos seguido, pero desde que regresó, nunca más me ha contado nada de lo que pasó en Veracruz, más allá de lo que ya mencioné. Una vez intenté preguntarle directamente qué había hecho el hombre que la curó y cómo había sido el proceso. Me miró un momento y me dijo que era mejor que yo no supiera. Y le creí. Y lo que pude aprender de todo esto, y quiero compartirlo con ustedes, es que si encuentran algo en la entrada de su casa, no lo toquen, no lo muevan y busquen a alguien que sepa qué hacer. Carolina levantó esa bolsa porque nadie le había dicho que no debía hacerlo. O bueno, ella lo ignoró. Pero esto que le pasó a ella, que les sirva de experiencia a ustedes, para que nunca se encuentren en la misma situación que mi amiga Carolina. Continuamos con la siguiente historia. La primera vez que los vi juntos en el restaurante, yo estaba cargando 2 platos de arroz con camarones. Los puse en la mesa, cobré y me metí a la cocina y no salí en 20 minutos. Mi jefa, doña Celia, me preguntó que qué tenía y le dije que nada. Ella me miró como quien ya sabe. Emilio llevaba 2 meses yendo al restaurante donde yo trabajaba, con ella. A propósito, eso es lo que era. No tenía otra explicación. Había cientos de lugares donde comer en esa ciudad y él escogía ese, el de su ex esposa, el que quedaba a 4 cuadras de donde yo vivía con sus 3 hijos. Lo de la aventura lo había descubierto 4 meses antes. Le reclamé. Me dijo que yo exageraba. Su mamá, que vivíamos con ella 8 años, me dijo que los hombres son así y que las esposas que pelean por eso terminan solas. Me fui con mis hijos a un departamento rentado esa misma semana. Emilio nunca me llamó para pedirme que volviera. Doña Celia aguantó 2 semanas de verme trabajar con esa cara antes de decirme que conocía a alguien. Le dije que no creía en esas cosas y me dijo que no necesitaba creer, que solo necesitaba querer, y esos segundos sí lo tenía. Así que fui con ella un miércoles después del trabajo. La señora vivía en una colonia donde yo normalmente no entraba sola. Era una casa chica, sin nada raro en la entrada. La señora era vieja, muy vieja, y me miró un momento antes de decirme que ya sabía por qué iba. Y no pregunté cómo sabía. Me explicó qué necesitaba que yo hiciera y escuché todo. No pregunté si era pecado. No pregunté si tenía consecuencias. Estaba demasiado enojada para preguntarme nada de eso.
Y ese fue mi error, no el de ir, sino el de no preguntar. Lo que la señora me pidió que hiciera, no lo voy a describir por completo, porque me da vergüenza todavía, aunque ya pasaron años. Lo resumo. Era un frasco y lo que yo tenía que poner adentro era mío, de mi propio cuerpo. La señora puso otras cosas encima, hierbas y no sé qué más, y lo cerró. Me dijo que tenía que llevarlo a un cementerio y enterrarlo en una tumba, que eligiera una que me gustara, que fuera como una ofrenda al muerto que descansaba ahí. Así que fui sola y no le dije a nadie. Mis hijos estaban con mi mamá. Entré al cementerio con el frasco en una bolsa de mandado y caminé hasta encontrar una tumba que no sé por qué, pero me pareció la indicada. No había lógica, simplemente me detuve ahí y enterré el frasco con las manos. No pasó nada, no hubo ruido ni señal de nada, ni pasó nada de lo que esperaría de una película. Me limpié las manos con una servilleta y me fui. Lo que pasó después no fue inmediato, fueron semanas. Emilio se juntó a vivir con una mujer. Eso yo ya lo sabía, me lo contaron las visitas de mis hijos. Pero mis hijos empezaron a volver de esas visitas con una queja que al principio no entendí. Me decían que su papá olía feo. Mi hijo mayor, que tenía 12 años, me lo dijo directo, que no quería ir con él porque el olor le daba asco. El chico, de 8 años, lloraba antes de cada visita. La niña de 10 dijo una vez muy tranquila que su papá ya no era su papá porque olía a muerto. Fui con doña Celia y me llevó de vuelta con la señora. La señora me explicó algo que yo no había entendido cuando acepté el trato. Y en ese tipo de trabajos, la porquería se revuelve. Que lo que yo puse en ese frasco no se quedaba solo en él, que impregnaba. Que el rechazo que iba a sentir la gente hacia Emilio iba a ser físico, instintivo, sin que nadie supiera por qué. Le pregunté si eso incluía a sus hijos y me dijo que sí, que en este tipo de trabajos no había excepciones de sangre. Me quedé callada. No había manera de deshacerlo. Eso también me lo dijo. Lo que se entierra en un cementerio ya no es tuyo. Han pasado 4 años. Emilio y la mujer siguen juntos, que yo sepa. No sé si son felices. Me dijeron que no les va bien económicamente, que pelean mucho y no me alegra, o bueno, sí me alegra un poco, no lo sé. Lo que sí sé es que mis hijos no han vuelto a tener una visita normal con su padre. El mayor ya tiene 16 y me dice que lo evita porque le genera una sensación que no sabe cómo explicar. No lo describe como un olor ya, lo describe como incomodidad, como querer salir de donde está cuando su padre está cerca. El chico va a terapia desde hace 2 años. El terapeuta dice que es por el divorcio, por el abandono, por la dinámica familiar. Y puede ser eso también, pero yo sé lo que hice. Mi niña es la que más me preocupa. Un día, cuando tenía como 12 años, me preguntó si su papá estaba enfermo y le dije que no, que por qué preguntaba eso. Y me dijo que a veces cuando lo veía le daba miedo sin razón, que era como cuando te acercas a algo podrido, aunque no lo puedas oler todavía, pero el cuerpo lo sabe antes. No le respondí nada. Fui al cementerio una vez a ver si podía desenterrar el frasco, pero no encontré la tumba. No supe si fue porque no la encontré o porque no quise encontrarla, y me fui sin hacer nada. La señora murió el año pasado. Doña Celia me avisó. Pensé en ir al velorio, pero no fui. A veces pienso que si no hubiera ido esa noche, si hubiera aguantado el coraje
y lo hubiera dejado pasar, mis hijos tendrían a su papá. No uno bueno, pero sí uno presente. Uno que pudiera abrazar sin que algo de su cuerpo les dijera que se alejaran. La verdad es que lo hice por coraje. Pero hay algo que no le he dicho a nadie, ni a doña Celia, ni al terapeuta de mis hijos, ni a mi mamá que se murió sin saber nada de esto. La tumba donde enterré el frasco tenía el nombre de un niño. Vi la fecha cuando estaba excavando y no lo pensé. Lo hice de todas formas. No sé qué significa eso. La señora nunca me lo explicó y ya no hay a quien preguntarle. Es turno de la historia final. Don Pepe era el tipo de hombre que llega antes que nadie y se va después de todos. Encargado del edificio desde antes de que yo llegara a vivir ahí. Siempre con su termo de café, siempre arreglando algo, siempre con una respuesta para cada queja. Y en ese edificio había quejas, principalmente de doña Mercedes, que vivía en el segundo piso y se quejaba de todo, del ruido, del agua, de la luz del pasillo, de los perros, de los niños, de los adultos, de todo. Un día se quejó de que don Pepe barría muy temprano y al siguiente se quejó de que barría muy tarde. Don Pepe le aguantaba todo. Eso era lo que hacía. Lo primero que noté fue que empezó a subir las escaleras despacio. Antes las subía de 2 en 2. Luego empezó a subirlas agarrándose del barandal. No dije nada porque no era mi asunto. Luego lo vi en el patio un mediodía y me asusté de lo que vi. Había bajado muchísimo de peso. Tenía unas ojeras que no eran de cansancio, eran de otra cosa. Le pregunté si estaba bien y me dijo que andaba con gripa y me sonrió. Mi hermana María Elena vino a visitarme esa misma semana. Llegó, me dio un abrazo y antes de que le ofreciera agua, se detuvo en la entrada de mi departamento y se agachó a ver algo en el piso. Le pregunté qué tenía y me dijo que mirara bien la pared junto al marco de la puerta. Había una mancha verde con forma de cruz y gotas de cera negra en el piso que yo había pisado sin ver durante quién sabe cuánto tiempo. Mi hermana se quedó callada un momento. Luego me dijo que alguien en el edificio nos estaba haciendo un trabajo. No dormí bien esa noche, no por miedo todavía, sino por la forma en la que lo dijo, sin drama, como a quien le consta algo. Mi hermana volvió 3 días después con doña Julia, que era una señora de unos 60 y tantos años, sin nada particular en la apariencia. Llegó, saludó y recorrió la entrada de mi departamento sin que yo le dijera nada de la mancha ni de la cera. Se detuvo exactamente en el mismo punto donde se había detenido mi hermana. Luego me preguntó quién en el edificio estaba enfermo y le dije que don Pepe andaba mal desde hacía unas semanas y solo asintió con la cabeza como si ya lo supiera. Me explicó que lo que habían puesto en mi entrada no estaba dirigido solo a mí, que en un edificio ese tipo de cosas se expanden, que afectan más a quienes están más expuestos, más horas en los espacios comunes, más contacto con todos. Don Pepe era el que más circulaba por el edificio, el que más horas pasaba en los pasillos, en las escaleras, en el patio. Me entregó un preparado en un frasco pequeño, me dijo cómo usarlo en la entrada y me dijo que lo hiciera esa misma noche, solo, sin decirle a nadie. Y lo hice. La siguiente semana doña Julia volvió con mi hermana y con semillas de mostaza. Limpiaron la entrada, el pasillo, las escaleras y yo las acompañé, pero no participé mucho. Solo observé. Y mientras hacían eso, doña Julia me preguntó quién del edificio se quejaba más. Y le dije que doña Mercedes, la del segundo piso,
la que le hacía la vida imposible a don Pepe. Doña Julia me escuchó y luego me dijo algo que no esperaba, que no era ella. Le pregunté que entonces quién y me dijo un nombre que no me esperaba. Doña Hilda, la del tercer piso, una mujer que yo había saludado cientos de veces sin que me respondiera más de 2 palabras, callada, discreta, que nunca daba problemas visibles. Doña Julia dijo que ese tipo son los más peligrosos, que los que gritan no trabajan y los que trabajan no gritan. Esa noche escuché pasos en el pasillo del tercer piso, que fueron y vinieron durante horas. No abrí la puerta. A la mañana siguiente había una mancha nueva en las escaleras. No era verde, sino oscura, como si alguien hubiera derramado algo y lo hubiera limpiado mal. Don Pepe la limpió sin decir nada. Yo lo vi desde arriba. Se limpió las manos en el pantalón después y no las volvió a ver. No le dije lo que yo sabía. Todavía no tenía cómo explicarlo. Tiempo después don Pepe se recuperó. No fue de golpe, sino gradual. En unas 3 semanas después de la limpia con la mostaza. Volvió a subir las escaleras normal. Las ojeras tardaron más en irse, pero también se fueron. Doña Hilda se fue del edificio un mes después, sin aviso, sin despedirse de nadie. Un día estaba su nombre en el buzón y al siguiente no. La administración dijo que había notificado su salida con anticipación, pero que ningún vecino lo supo. Don Pepe me dijo que cuando fue a revisar el departamento para el inventario de salida, encontró la puerta abierta, aunque la señora Hilda se había llevado sus cosas. Le pregunté que qué encontró adentro y dijo que nada, que estaba vacío, porque no quiso quedarse mucho tiempo, porque el departamento tenía un olor que no podía describir. El departamento lleva meses desocupado. La administración lo ha limpiado 3 veces y ha habido 2 interesados en rentarlo, pero ninguno ha firmado el contrato. El primero dijo que lo iba a pensar y no volvió a llamar. El segundo lo visitó, se asomó adentro y le dijo al administrador que mejor no. Cuando el administrador le preguntó por qué, el hombre dijo que porque había algo en los cuartos. No una persona o no un sonido. Solo dijo que había algo. Doña Mercedes sigue quejándose. Don Pepe la aguanta. Todo sigue igual. Yo todavía limpio mi entrada con lo que doña Julia me enseñó. No porque sienta algo, sino porque yo sé que las cosas pueden estar ahí sin que uno las sienta. Gracias por leer una página más de este diario del infierno. Pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete. Deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.